Vamos a seguir en esta tarde-noche ya, con nuestra serie Nueva Vida en Cristo. Tema que vamos a ver en el día de hoy es la vida personal del creyente en las reacciones. Voy a tomar como texto base para la prédica de la palabra, y usted que está en su casa, por favor, mantenga su Biblia allí abierta, un anotador para poder así apuntar algunos versículos bíblicos que en esta tarde vamos a mirar. A través de la lectura en primera carta de Pedro, en el capítulo 1, allí en el versículo 13, damos lectura a este pasaje, Primera de Pedro 1:13. Preste atención y aún también tómese el tiempo necesario usted de donde nos está escuchando para apartar este tiempo a la meditación de las Sagradas Escrituras. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hasta aquí la lectura de este versículo, y vamos a analizar juntos esta palabra. El apóstol Pedro, hablando a los dispersos judíos que se encontraban en diferentes lugares, por eso en el versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz a ustedes os sea multiplicada. De una forma contundente, también el apóstol Pedro está escribiendo esta carta para fortalecer a aquellos creyentes que estaban enfrentando pruebas, aún también persecuciones, porque en esa época el emperador Nerón, en la primera parte del primer siglo, ¿no? Aun cuando no era una regla perseguir a los cristianos, los soldados de esa época buscaban a los cristianos, ¿para qué? Para torturarlos, ¿no? Sin embargo, en medio de esta situación de persecución y aún de situaciones económicas, los romanos buscaban por sobre todos a los familiares de los judíos, y aún también para hostigarlos y torturarlos y aún también condenarlos a muerte. La situación era penante, se soportaban pruebas, persecuciones, pero allí había un contenido de esperanza sobre la vida de los escogidos, del cual el apóstol Pedro les exhorta a permanecer firmes en la esperanza. Y en este contenido, ¿no? Muestra una realidad de que aun cuando somos perseguidos, aun cuando somos aserrados y aun cuando nos encontramos en diferentes dificultades, el cristiano tiene la gracia de Dios y aún también el gozo del Señor que nos fortalece. Por eso el apóstol Pedro, hablándoles de esta forma, dice: a ustedes que son escogidos para santificación del Espíritu, según la presciencia de Dios, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea, les da un indicador y aún también un inicio especial para que permanezcan en esa gracia de Jesucristo, según la misericordia, dice, que los hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, nuestro Salvador. La esperanza que tenemos como hijos de Dios es la mayor de las esperanzas. Nadie en el mundo, aun cuando las personas puedan establecerse y decir:
tengo una esperanza que algo va a acontecer o algo va a suceder, no puede en nada compararse con la esperanza que Jesucristo nos ha otorgado mediante el perdón de nuestros pecados y aún también de que el Señor estaría con nosotros. La pregunta es, ¿usted vive esta esperanza? ¿Goza del gozo del Señor? ¿Tiene usted paz en su corazón? Y saben, todas estas cualidades que obtenemos por medio de las promesas del Señor, nosotros nos habla acerca de la grandeza de nuestro Dios. Y el apóstol Pedro, por supuesto, tratando sobre este tema, Pedro les habla a ellos diciendo que tenemos un Dios grande, la grandeza y el poder que Dios nos otorga, ¿no? Y que nosotros como hijos de Dios debemos estar a la espera, como cristianos, ¿no? Y de esta manera hacer frente a las dificultades, hacer frente de batalla aún también en el presente. Pedro les habla y los desafía a cada uno de ellos, así como en esta noche la palabra del Señor nos desafía nuevamente a que nosotros coloquemos nuestra mirada exclusivamente y nuestra esperanza en quien nos da la victoria ante cualquier circunstancia, cualquier problema, cualquier muro de oposición que pueda venir en contra de nosotros. Por eso Él les dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Les está marcando a que en esta frase, ¿no?, de una forma gráfica, en el Oriente Medio, ¿no?, era muy común que los hombres específicamente llevaran túnicas largas y muy sueltas, porque era más apto, para mantenerse fresco y para poder avanzar rápido en el trabajo que tenían cotidianamente. Y por supuesto el cinturón, que por supuesto se coloca como su nombre lo indica, en la cintura, ¿no? No es que arreglaba mucho las cosas, pero debía colocarse el cinturón en la cintura o una faja, como nosotros probablemente conocemos, ¿no?, en medio los que utilizan los campesinos. Y así también de esa manera debían arremangarse para poder caminar más ligero. De esa manera dice, ciñan los lomos de la mente, o sea, recojan, ¿no?, de una forma para que ustedes puedan tener un mayor entendimiento. Y el apóstol Pedro les está diciendo a los suyos, a los expatriados, que hay que estar dispuestos de la mente para tomar una tarea que sea mucho más eficaz. Qué difícil es cuando alguien es cerrado en la mente, ¿verdad? Difícilmente uno puede hacerlo cambiar de su parecer, aún también difícilmente va a transitar en ese concepto de aceptación. Y hay personas que son difíciles de tratar, difíciles de que se les abra la mente. ¿Por qué? Porque viven un contenido estrecho y por lo tanto hay una cierta ideología o pensamiento que traza su lineamiento y de ahí no sale. Pero cuando hay cambios, ese cambio afecta y cuando se busca cambiar, uno va siempre a lo máximo, al fondo de la situación. El cambio que Dios trae a nuestra vida, que trajo a nuestra vida, es un cambio
que va a fondo. No es un cambio que nos traza y nos deja por la mitad. Por lo tanto, hay que estar dispuesto realmente a poder recibir ese cambio. Nos cuesta, no es una situación fácil, pero no es imposible para con Dios. Tomar las cosas, nuestro pensar, ¿no? Tiene que ser ese cambio que proponga una situación donde lo que está equivocado lo vamos a corregir. Lo que está fuera de lugar lo colocaremos en su lugar. Lo que no está en el equilibrio, volcarlo al equilibrio, colocarlo en el equilibrio. Entonces, nosotros tenemos que tomar una decisión. Ahora, ¿cómo nosotros reaccionamos frente a esta verdad? En el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 14, nos habla dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios y a la palabra de Dios le aplicamos fe, esto nos habilita a nosotros a ser mejores, porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando en el libro de Efesios nos hablas de que nosotros estemos firmes y ceñidos, o sea, levantando nuestras vestimentas del entendimiento, ¿no? O sea, colocar nuestro entendimiento bajo, la palabra de Dios y ceñidos con la verdad, nosotros vamos a poder conocer y transitar los pensamientos de Dios. Qué maravilloso es cuando nosotros recibimos esa palabra y esa palabra rema de Dios hace que nosotros tengamos el pensamiento de Dios. Y de esa manera solamente podemos lograr entrar en perfecta obediencia. No por la rigurosidad de la ley, no por los conceptos que parecen correctos en nuestro diario caminar, sino bajo los principios establecidos a la obediencia a la palabra del Señor. Jesús también les enseñaba a sus discípulos que en esta obediencia debían aprender todos los consejos de su reino. En el libro de Lucas, allí en el capítulo 17, versículo 1, Jesús les enseña a sus discípulos y le dice de esta manera: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por qué vienen. Mejor, dice, le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se la arrojara al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano, dice, pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Recuerde usted que la pregunta que he planteado, ¿cómo reaccionamos frente a la verdad? ¿No? Jesús le decía, si 7 veces peca contra ti y 7 veces al día volviere a ti, dice, diciéndote, me arrepiento, perdónale. ¿Cómo reacciona usted ante esta verdad? Los apóstoles del Señor, viendo esta situación, le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe, como un grano de mostaza, podrías decir a este monte sicómoro, desarráigate
y plántate en el mar, y de cierto, dice, os obedecería. Aquí hay una enseñanza de la cual Jesús les está diciendo, aun cuando muchas veces nosotros tomamos el versículo 6 solamente aislado para provocar un acto de fe, y decimos la fe como un grano de mostaza tan pequeña, si tuvieras fe, le podrías decir a ese árbol sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y te obedecería. Inclusive se han hecho canciones acerca de este pasaje, pero no debemos descontextualizarlo, este pasaje. Jesús, recuerde que les estaba dando una enseñanza a sus discípulos para que ellos pudieran tener una vida eficaz de conducta, una vida equilibrada en el caminar para con Él, para con Cristo. Y de esa manera, los discípulos, la primera situación ante la propuesta de pedir perdón, ¿no?, se sintieron que estaban imposibilitados. Entonces le dice, Señor, no está en nosotros esa capacidad, aumentanos la fe. Entonces, ahí el Señor les enseña la importancia de la fe, ¿no? Ahora, sigue el pasaje en el versículo 17:7 y dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, aquí está nuevamente la palabra de ceñir los lomos, y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, aquí está la resolución del Señor, ¿no? Dice, todo lo que yo les enseño es lo que ustedes van a tener que obedecer. Aun cuando hayan hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Parafraseando esta enseñanza, Jesús es aquel que les enseña a sus discípulos a no cometer errores. Somos propensos a cometer muchos errores cuando no buscamos el consejo de Dios. Cometemos errores cuando no escudriñamos y no profundizamos en las Escrituras, decíamos el día domingo. Cometemos errores cuando no tenemos el concepto de las ordenanzas, o sea, los mandamientos de Dios que están vigentes para cada uno de nosotros. ¿Usted estudia la Biblia? ¿Usted se prepara a través de las Sagradas Escrituras? ¿Usted se alimenta a través de las Sagradas Escrituras? Si usted practica la verdad, la misma palabra lo va a cuidar, lo va a proteger, le va a implementar fe. Hoy hay muchos cristianos que están temerosos, hay cristianos que se les ha corrido la fe. Y lamentablemente, muchos de ellos piensan que pueden sobrellevar las circunstancias y la problemática que vivimos hoy en medio de una situación de pandemia, pero Dios nunca ha dejado de hablarnos, Dios nunca dejará de hacerlo, porque Él ha sometido todas las cosas. La misma tierra creada en su voluntad está sustentada. A Dios no se le escapó ninguna coma ni ninguna tilde. Todo está bajo su perfecto control. Pero nosotros vivimos quizás tomando
información de diferentes lugares y aún también por los medios que hoy funcionan, que parecerían que superan a la soberanía de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios grande, nuestro Dios es un Dios tremendo. Y el apóstol Pedro dijimos que les enseñaba, ¿no?, a los dispersos a conocer a este Dios, les animaba. Aquel que había establecido los cielos, dice, ustedes conozcan aquel que les ha dado el concepto del renacer en su gracia, el de salvarlos y el de proyectarlos a nuevas dimensiones, pero cuidado con los errores, cuidado con llevar pensamiento, cuidado con no estar bajo las ordenanzas. Si Dios ha provisto de todas las cosas, ¿acaso los dejará huérfanos? Mis amados, es importante cuidarse. Uno debe cuidarse a sí mismo, pero también a la misma vez depositar esa plena certidumbre de fe, esa confianza en aquel quien nos conoce. Lo que debemos hacer nosotros, lo debemos hacer. Dios hará lo suyo. Por eso, el apóstol Pedro dice, ustedes siendo obedientes, ¿verdad? Jesús les enseñaba a sus discípulos allí en Lucas 17, dice, ustedes deben aprender a no cometer errores, a caminar bajo las indicaciones, bajo las ordenanzas. No sean ustedes piedra de tropiezo para nadie. Cuando deban perdonar, perdonen. Cuando deban aplicar la fe, apliquen esa fe. Pero por sobre todas las cosas, y esto me agrada, dice, ustedes sirvan a Dios por primero. Y ahí esta condición hace a la de un verdadero discípulo, que está obediente a Dios, que obedece los mandamientos de Dios. No un discípulo que ama a Dios por sobre todo, sirve de corazón íntegro en todo tiempo. En todo tiempo. Tiene una palabra para cada momento. Se aplica en servir a otros, aún en los momentos de tristeza, de angustia, de desolación. Siempre recuerdo un conocido que para cada circunstancia, cuando hablaba con él, siempre tenía una palabra de fortaleza, siempre tenía una palabra de aliento, siempre tenía una palabra que te sostenía en esos momentos difíciles. Hay palabras en tu vida para otorgar a otros. Eso es también servicio. Ahora, es estar en los mandamientos de Dios, es estar en la presencia de Dios, es estar diciendo, Señor, dame una palabra que fortalezca a mi vecino, a mi amigo, a aquel que no conoce todavía de tu gracia. Debemos estar en el consejo y en la voluntad del Señor. Ahora, un discípulo del Señor es aquel que obedece los mandamientos de Dios. No puede, bajo ningún concepto, presentar un reclamo por lo que hace. Algunos se dejan llevar por los conceptos de las obras y buscan quizás ese aplauso, ¿no? Se presentan como diciendo, he hecho cosas importantes en la iglesia, yo he evangelizado a tal persona y por lo tanto merezco que se me reconozca por el cumplimiento que he llevado a cabo. ¿Saben? Esto hace muchas veces del orgullo espiritual en la persona. Si obedecemos a Dios, solamente lo que hacemos, estamos cumpliendo con nuestra obligación,
Si predicamos el Evangelio, estamos cumpliendo con el mandamiento que el Señor nos dio en la Gran Comisión. Si servimos en los hospitales, estamos acudiendo a los enfermos, que el Señor también nos indicó. Si vamos a las cárceles también, pero no debemos reclamar para nosotros. Un verdadero discípulo del Señor no debe reclamar para sí mismo ningún tipo de privilegio ni tampoco de recompensa. Las recompensas de Dios son por su gracia, no por méritos. La obediencia es un deber, no lo debemos aplicar como un acto de caridad. Que las personas parecieran que muchos se sienten que deben ser reconocidos por esas acciones. No es así, mi querido. Cuando servimos al Señor es porque nosotros nos debemos a Él. Cuando servimos al Señor es para decirle gracias, Señor, por lo que has hecho tú en mí, y en reconocimiento de lo que tú has hecho, Señor, yo te sirvo, yo te honro. Señor, todo lo que soy, todo lo que vivo, todo lo debo a ti, Señor. Y por lo tanto, en ese reconocimiento ante Dios, le estamos dando los méritos a aquel que es autor y salvador, aquel que es Señor, aquel que reina por los siglos de los siglos. La gloria no debe ser a nosotros, sino al Señor por sobre todo. Recuerde, la obediencia es nuestro deber, es nuestro deber. Ahora, en la vida cristiana también nosotros batallamos en contra de fuerzas malignas, peligrosas, que por supuesto están encabezadas por el gran enemigo de nuestra alma, porque él es un luchador incansable, continuamente. Allí también hay una advertencia, dice, sed sobrios, ¿no? En Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 8, si no me equivoco, dice, sed sobrio y velad. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente alrededor buscando a quien devorar, al cual se nos enseña también que nosotros debemos resistirle firmes en la fe, sabiendo que estos mismos padecimientos se van cumpliendo, dicen, todos vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro 5, 8 es el pasaje. Ahora, ¿cómo contrarrestamos nosotros sus ataques? Los ataques de Satanás, en el cual se nos enseña que nosotros debemos resistirle. La única forma es tomando toda la armadura de Dios y aún también fortaleciéndonos en Dios. Usted recibe la palabra del Señor, la aplica a su vida, produce fe y de esa manera tiene la fortaleza de Dios. Y cuando usted comienza a tomar toda la armadura de Dios, de la cual Efesios nos habla de una forma importante, esa armadura nos protege y el Señor es nuestra fortaleza. O sea, tomamos toda la armadura de Dios para depender solamente de Él. Y de esta manera, aún también tomamos fortaleza cuando nos fortalecemos en el Señor y aún también compartimos la gracia del Señor en medio del cuerpo de Cristo, ¿no? O sea, somos parte del cuerpo de Cristo y cada uno compone una parte especial en el cuerpo de Cristo. Somos unidos en Él, un solo cuerpo. No hay dos cuerpos, el cuerpo de Cristo es uno. Y por lo tanto, cuando nosotros los hijos de Dios nos amamos y demostramos ese amor el uno para con el otro, porque la iglesia es una comunidad de amor, también recibimos fortaleza de nuestro hermano. Y de esa manera estamos resistiendo como iglesia del Señor al enemigo. Estamos resistiendo y el Espíritu Santo dice que también nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Está usted débil? Fortalézcase en el Señor. ¿Está usted pasando momentos de dura debilidad? El Espíritu Santo le guiará, le ayudará en su debilidad. Y el Señor
está con nosotros todos los días, dice, no nos deja. Por eso, levantemos y podamos estar firmes en el Señor, aún también resistiendo al enemigo. En la segunda parte del versículo 13 que hemos leído, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, dice, y velad. ¿No? Sed sobrio. La palabra griega, aún también en el castellano, tiene dos sentidos. Puede querer decir sencillamente que uno no está borracho, o sea, sobrio, ¿no? Pero también puede decir que tiene una mente equilibrada, es decir, que no permito intoxicarme con aquellas cosas que me hacen mal, ¿no? Si algo me hace mal, no lo tomo, sino que lo dejo. ¿Para qué? Para mantener un justo equilibrio. Eso significa ser sobrio, ¿no? Equilibrado. El texto dice, sed sobrios. Mi amado hermano, que escuchás esta palabra en esta noche, equilibrio en la vida cristiana. Equilibrio en todas las cosas. No te vayas de un extremo a otro. No tengas aún también esa situación de falta de moderación. Ser sobrio es ser moderado. Qué difícil es aún también cuando todo parece normal en la vida, ¿no? La gente dice, pero esto es normal, ¿no? Por supuesto, el ser moderados, el ser equilibrados tiene que ver con saber discernir, saber aplicarnos en los momentos correctos, separarnos, ¿no? Y no dejarnos atropellar. El sistema del cual nosotros vivimos nos atropella, quita la lógica personal, aún el sentido común. Se abren caminos que son tan adversos a lo que es la moderación y aún también el equilibrio. No hay equidad bajo ningún punto de vista. Hoy los parámetros están totalmente escorridos, pero mi Señor, a través de la palabra, me dice que debo ser equilibrado, que debo ser moderado, que debo colocarme y desarrollar las cosas conforme a la voluntad y el corazón de Dios. ¿Usted ve algún equilibrio en su persona? Yo veo muchos en mí, pero cada día trato de corregir, trato de aplicarme de una nueva manera para mejorar. Y cuando debo quitar algún estorbo de mi vida, debo sacarlo, porque de esa manera estoy agradando al Señor. Por eso el Señor les indicaba, dice, allí en Lucas capítulo 21 también, ¿no? El versículo 34 dice, mirad también por vosotros mismos, mire en usted, miro en mí, ¿no? Que vuestros corazones, dice, no se carguen de glotonería y embriaguez, ahí está la palabra, dice, no sean borrachos, en el término, en la jerga argentina, y en los afanes de esta vida, y venga, dice, de repente sobre vosotros aquel día, porque, dice, como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Tengan ustedes cuidado, están advertidos, dice, sean sobrios, no tengan ese ámbito de querer hacer como hacen todo el mundo, dice, porque en el momento que ustedes, dice, si se dejan de llevar por las situaciones, las circunstancias de la vida, vendrá sobre ustedes un lazo repentino. Para finalizar en esta noche, quiero decirles que el Señor ha trazado una vida para nosotros que es una vida diferente, una vida de equilibrio. Así, dice, como el atleta se perfecciona en su saber, nosotros debemos colocar nuestra esperanza solamente en la gracia de Jesucristo. El Señor nos ayudará a soportar las pruebas presentes, pero aún también nos coloca a cada uno de nosotros, a ti y a mí, a que coloquemos nuestra vista en la esperanza
que está por venir en su segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La esperanza que nos hace fieles, la esperanza que nos da fuerza, la esperanza que nos anima a soportar los momentos de pruebas que vivimos en el presente, a luchar, a ser esforzados y valientes, ¿no?, para alcanzar el propósito de Dios. Como un atleta que se perfecciona, cada cristiano, cada creyente, tiene que colocar su vida sometida a la obediencia de Cristo y esperar de esa manera en seguridad, porque es seguro, estamos seguros en Cristo. Y sepas algo, que lo que está por venir es aún mucho mejor. No hablamos acerca de un concepto de riquezas materiales. Lo mejor que está por venir es la vida permanente con Cristo, porque el Señor vendrá y nos arrebatará y estaremos juntamente con Él por la eternidad. ¿Tiene usted esta certeza? Recuerde, nuestra esperanza debe ser sin reservas, total y completamente en Jesucristo.